Pase, como les habíamos anunciado, se encuentra el señor Renato Baluarte, él es director general de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué? No solamente Tía María es la situación que se está enfrentando ahora pues en términos pues de exploración de recursos naturales. En Loreto, en el Alto Marañón, hay un lote muy importante que es responsable prácticamente casi de la cuarta parte de la producción de petróleo del país, que es el lote 192. Como recordarán, en febrero hubo tensión con las comunidades nativas que llegaron pues a tomar un aeropuerto y varios de los pozos petroleros administrados, hay que explicarlo, hasta agosto por la empresa Pluspetrol. Las comunidades pues tienen una larga historia de desencuentros con la empresa y de que va incluso desde más atrás. Reclaman la remediación de pasivos ambientales, pero la novedad de alguna forma es que ya se está realizando, comienza a realizarse pues el proceso de consulta previa, sería el séptimo proceso de consulta previa definido pues a partir de la ley que las determina, que las ordena, y en paralelo se va a correr el proceso de subasta internacional de este lote, que en agosto a su vez va a dejar pues Pluspetrol. Señor Baluarte, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿en qué se ha avanzado en términos de la consulta previa? Bueno, la semana pasada se produjo desde el 19 de mayo hasta el 23 de mayo reuniones con las federaciones del Pastaza, del Corriente y el Tigre, con el objetivo de aprobar los planes de consulta. Si bien el proceso de consulta previa se inicia con la fase de identificación de la medida y luego la identificación de los pueblos, el hito que marca la ejecución del proceso de consulta previa es la aprobación de los planes, porque contiene los cronogramas con los cuales se van a ejecutar las demás etapas del proceso, que son las más importantes, que son la información de la medida, la publicidad de la medida, la información, digamos, de la medida y las posibles afectaciones, la evaluación interna que hacen los pueblos y finalmente la etapa más importante de todas, que es el diálogo, que es en el cual el Estado y los pueblos indígenas originarios se sientan y acuerdan o establecen los acuerdos respecto de las posibles afectaciones. ¿Con quién? ¿Con quién establecen el acuerdo? Porque acá la particularidad es que, claro, recién al mismo tiempo y en paralelo se abre pues la subasta internacional. Es decir, los indígenas en este caso no pueden sentarse con la empresa que vaya a resultar la ganadora. Sí, ahí es... ¿O es el propio Estado el que asume los compromisos? Es exactamente eso. Para evitar confusiones, justamente en estas reuniones internas se le indica a las federaciones que el proceso de consulta previa, de acuerdo a la ley y a lo que está contemplado en el convenio 169 de la OIT, que es el que hace nacer este proceso de consulta previa en la regulación nacional, es que son acuerdos entre Estado y los pueblos, siendo vinculantes y obligatorios para ambas partes. Entonces es el Estado como tal, a través de la entidad promotora, que es el sector energía y minas, quien realiza, digamos, estos acuerdos. Ahora, la relación de las comunidades con Pluspetrol no era buena, evidentemente, ¿no? En febrero pues se vivió esta tensión que afortunadamente por ese lado no llegó a mayores, ¿no? Pero se vivió esa tensión con medidas de fuerza tomadas por las comunidades. ¿Cuáles son los reclamos, a grosso modo, que ellos tienen? Porque entiendo pues que esos reclamos van incluso mucho más atrás, van prácticamente a 40 años de remediaciones ambientales, entonces me imagino que ahí el Estado tiene que ver qué cosa es lo que puede negociar y qué cosa es lo que es más complicado. Bueno, de manera general están reclamando beneficios, cuáles son las medidas que se van a adoptar. Hay temas que tienen que ver, digamos, con servidumbre, con titulación, y el Estado está evaluando las medidas, pero el momento en donde de hecho, van a trasladarnos todas estas solicitudes va a ser en la etapa de diálogo, que se va a producir en la tercera semana, entre la segunda y la tercera semana de julio, porque obviamente el cronograma así lo plantea. ¿Pero qué cosa es lo que se sabe pues de lo que ellos van a adelantar? Justamente, o sea, titulación sobre todo es mucho... Básicamente los beneficios. De acuerdo a la ley, los pueblos indígenas tienen derecho, aparte de los beneficios, digamos, que pueda producir la extracción de recursos naturales dentro del lote, no en este caso el petróleo. Entonces el Estado tiene que, conjuntamente con ellos nos tienen que hacer una propuesta de cómo quieren manejar este tema de los beneficios, ¿no? Es bastante abierto, ¿no? Y el Estado va a apoyar. En este caso particular, el Ministerio de Energía y Minas ha considerado conveniente establecer una mesa de trabajo con ellos, una mesa de apoyo y asesoría, para que conjuntamente con los asesores de las federaciones se pueda ir caminando de la mano con estas propuestas y apoyarlos técnicamente así a fin de lograr el mejor objetivo o el mejor plan
en el momento del diálogo. Pero hasta ahora pues lo que se ha sabido es que estas comunidades reclaman remediaciones ambientales. ¿Por dónde van esas remediaciones? Básicamente, Es decir, se han tomado un aeropuerto en su momento, o sea, ellos tienen una agenda que más o menos podríamos plantear, ¿no? sí, no se ha planteado actualmente tiene un plan de abandono la empresa Pluspetrol que está en proceso de aprobación y en realidad a ellos le corresponde realizar las remediaciones. A lo que se le exige al Estado es que obliga a la empresa Pluspetrol a realizar estas remediaciones, lo cual se está haciendo porque existe un proceso en trámite del plan de abandono que ha presentado la empresa Pluspetrol. ¿Cómo es esta particularidad que al mismo tiempo de una consulta previa se hace la subasta de lote? Es decir, ya se tiene claro entonces que las comunidades están de acuerdo con que se continúe con la actividad petrolera en la zona. Eso es correcto. De acuerdo a estas reuniones preparatorias en estos 5 días, las comunidades han expresado su interés en que continúe la actividad petrolera bajo los parámetros de la consulta previa, porque ellos no están en desacuerdo con que se realice la actividad, pero sí que se tome en cuenta, digamos, su opinión, que ese es el objeto central de la consulta previa. ¿Cuál es el papel de Petroperú? Porque se ha dicho, pues, o sea, Petroperú es una de las empresas que podría entrar en este lote 192. Ellos tienen una opción aparte de socio minoritario, entiendo, ¿no? Es correcto. Tiene una ¿Qué significa esto? Porque hay un debate en torno a si Petroperú debería o no debería entrar. No se ha tomado en consideración dentro de las conversaciones originales, no sabemos si es que va a ser una pretensión de parte de las comunidades, digamos, proponer algún aspecto sobre el tema de Petroperú. De hecho, porque lo que yo sé, por ejemplo, es que habían algunas comunidades que no confiaban mucho en el papel de Petroperú, en la posibilidad de que Petroperú pueda participar. Yo más bien le plantearía lo contrario. Yo le diría que más bien las comunidades expresan bastante su interés, mucho interés en que más bien sea el Estado quien pueda manejar el lote. Eso de manera informal, ¿no? Ha habido bastantes expresiones en ese sentido dentro de las reuniones preparatorias. En el sentido de para que el Estado sea responsable pues de los acuerdos que se tomen. Es correcto. Ahora, no hay una complicación en el hecho, o sea, la empresa que entra de alguna manera tiene que asumir esos acuerdos además. O sea, me imagino que en el proceso de subasta la empresa tiene que enterarse muy bien y asumir precisamente la naturaleza de estos Claro, acuerdos, ¿no? Lo que está planteado es que la cláusula 13.9 del contrato que está en la subasta y licitación plantea, digamos, una ventana que señala de que el contratista está obligado a respetar los acuerdos entre el Estado y las comunidades producto del proceso de consulta previa. Así que eso garantiza de que el nuevo contratista, el futuro contratista, es absolutamente consciente de que este proceso de consulta previa se está llevando en paralelo. Y es paralelo básicamente porque el Acta de Lima del 10 de marzo acordó eso entre las federaciones y el Estado, para que el proceso de consulta previa se lleve en paralelo por los tiempos cortos que se estaban manejando. Para aclarar y finalizar rápidamente, uno ve pues el caso el de Tía María, donde lo que hay es en realidad un proceso de licencia social y uno ve acá un proceso de consulta previa que se realiza por ley. Esto es porque solo las comunidades selváticas están incluidas pues en el tema de consulta previa, no las de la sierra, ¿verdad? En realidad lo que planteaba el convenio de la OIT es que los pueblos indígenas o originarios, en la medida que uno esté dentro de estos dos conceptos determinados por el Ministerio de Cultura, uno podría acceder a la consulta previa como un mecanismo que antes del inicio de la actividad. En el caso de Tía María lo que hemos tenido es un estudio de impacto ambiental que básicamente se circunscribe a la explicación o información sobre el proyecto en concreto. Acá se habla de la actividad en general, ¿no? Y justamente como se habla de la actividad en general, no se habla, digamos, de dónde va a estar focalizada, sino que se habla de los impactos en general que puede tener la actividad. Diferencias que probablemente nos ayudarían pues a lograr las mejoras en todas estas actividades. Muchas gracias, señor Baluarte, por su presencia. Muchas gracias. Estamos en contacto, vamos a seguir con la